actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos ya con los panelistas del Mostrador en la clave, Federico Yuanón y Héctor Cosio. ¿Cómo están? Hola, Fernando, ¿qué tal? Y este es el día, porque aquí estamos con cosas, este es el día donde hay que empezar a mirar los balances. Los hitos. Los hitos del año 2017. Y yo lo hice en términos internacionales, en última mirada, en los 2 últimos días, 4 hitos antes de ayer, 4 hitos ayer, para configurar los 8 hitos internacionales del año. Y sería interesante ver cuáles son los que ustedes creen son los hitos más importantes que dejó el 2017, dado que el Mostrador registra todo ello a través de las páginas virtuales. Son miles y miles de noticias en un año, ¿no? De distinto nivel de profundidad, distinto nivel de análisis. Pero cuando quedamos de ver lo de los hitos, oye, me puse a ver algunas cosas hacia atrás y es una cantidad, un caudal enorme. Cuesta mucho seleccionar. Uno tiende a seleccionar los de los últimos meses, que es lo que lo tiene fresco. Héctor Cosio. Sí, a ver, yo creo que en el año uno podría dividir como en varios bloques para poderlo entender un poquito. Recuerdo que pues para mí voy a citar esa reunión aquí en La Clave, cuando estaba todavía Beatriz Sánchez sentada donde estás tú en este minuto, y estábamos hablando en enero del 2017. Entre febrero. Eso, final de febrero. Fue en el 2017. Y el tema de los incendios era el gran tema en ese minuto. Lo toco en este minuto porque estamos por entrar nuevamente a lo que es la temporada de incendios forestales. Creo que el año partió con fuego. Fue un año complejo donde, en términos, digamos, de incendios forestales, no se había registrado una catástrofe de esa naturaleza en cientos de años, o sea, solo equivalente a los cambios geológicos del tiempo de la glaciación. Así de grave fue, así partimos el año 2017. Yo creo que ese hito nos marca un poco lo que fue pasando en diferentes campos. Otro tema que lo tocamos también. Déjame agregar una cosa respecto para apoyar la idea de partir con los fuegos, porque los fuegos no solamente fueron una catástrofe, pero además catalizaron un montón de cosas que veríamos todo el resto del año. Por ejemplo, en torno a los fuegos se conoció mucho más eficientemente lo que después se denominó y se entendió y se siguió como el tema de las noticias falsas. Las redes sociales son extraordinarias para traer a valor presente situaciones que están pasando en distintas partes o que incluso han pasado a través de la actualización, pero al mismo tiempo pueden generarte, a partir de una noticia absolutamente artificiosa, un hecho, incluso te pueden generar una realidad totalmente distinta. Una de las cosas más importantes que tuvo esa situación de los incendios forestales es que mucha gente trató de llevar agua para su molino sobre la base de quiénes eran responsables, y eso se asociaba básicamente a conflictos que ya existían y por lo tanto se reprodujeron sin darle mucha atención tuiteos o retuiteos de situaciones que andaban por las redes, pero se hizo un daño bastante grande a mucha gente, imputándoles cargos por situaciones que no tenían nada que ver. Y creo que desde ese punto de vista marcó en el comienzo del año lo que no nos iba a dejar nunca más, digamos. Bueno, consolidó, para seguir con tu idea, consolidó lo que ya del año, desde que salió Trump, ¿cierto? Ya estaba en boga esta posverdad, ¿no? Exacto. Que son mentiras que circulan y que la gente las cree porque quiere creerlas, porque ni siquiera hay antecedentes para creer. Las quiere porque calzan el prejuicio que tiene sobre el tema. Si tú eres una persona voy a ponerlo si tú eres una persona, qué sé yo, de izquierda, y te dicen que esa persona ha hecho tal o cual cosa porque, sin darte ningún tipo de respaldo, porque esa persona tiene un pariente en un alto banco que gana no sé cuánta plata y que está haciendo una estafa a través de él, tú puedes
esa persona puede tener la opción de creer esa noticia y reproducirla y retuitearla todas las veces que hay, porque calza de alguna manera con la impresión que uno tiene de ese determinado grupo de gente. Sí. Y Porque te acuerdas que habían fotos que eran de otra época, que obvio, circulaban como si fueran de ese momento, oye, con unos caballos vinculados con... Esa foto es cierta, la foto era de... No, pero no era de esa época. Pero era un incendio en Venezuela. Sí, creo. sí, nada que ver. Entonces, el punto es que es un buen punto. Se consolidó, el año partió con esta realidad catastrófica y consolidó estas noticias falsas y este concepto de la posverdad, pero que, como todo tiene sus lados, ¿no? Al mismo tiempo consolidó el trabajo de los medios serios, no de los medios que se preocupan de chequear, contrachequear, los medios que se preocupan de tener un equipo periodístico detrás, y no un llanero solitario que le llegó una foto y lo retuiteó y creyó que era verdad y nunca chequeó. Hubo ahí, creo yo, que la opinión pública empezó a distinguir la paja del trigo, ¿no? Y eso a nivel mundial. Es decir, los medios, no es lo mismo una cosa que tuitea o retuitea el New York Times, por decir una gran marca, ¿no? Donde tienes muchos periodistas atrás chequeando y rechequeando, que un tuiteo o retuiteo de Pedrito Pérez, porque a él le dijo Juanito Soto, y Juanito Soto le dijo no sé quién, y eso se va a convertir en una verdad que todos sabemos que nunca nadie chequeó y que puede ser mentira, y muy probable que sea mentira. Lo que pasa ahí también es que yo creo que el valor del riesgo, o sea, en los medios de comunicación, los que estamos a cargo un poco de ir informando a la población, estamos en un constante riesgo permanente respecto de las noticias falsas. Yo creo que la magnitud de ello es lo que nosotros nos dimos cuenta en el 2017. O sea, las personas frente a las catástrofes, la comunidad humana frente a las catástrofes, siempre van haciendo mitos y cosas que se van inventando, pero nunca se habían logrado no han alcanzado la magnitud que alcanzan ahora a partir de las redes sociales. En el 2010, cuando fue mentira, siempre ha habido, claro. Sí, claro. Sí. El 2010, por ejemplo, cuando fue el terremoto del 2010, yo recuerdo que la gente decía que venían las hordas de pobres a atacar los barrios acomodados de Santiago, Concepción y diferentes partes. Pero no era tan fuerte todavía en esos años, hace 7 años atrás, las redes sociales. Ahora son de una magnitud tremenda. O sea, ahora basta que un medio, y ese es el riesgo que vivimos nosotros, basta que un medio internacional, por ejemplo, tome una noticia falsa y la velocidad con que eso se reproduce es enorme. Hace pocos días salió algo que era insólito. O sea, uno lo leía y aparecía insólito, pero salió publicado por la agencia EFE y fue difundido por Radio Cooperativa y por un montón de medios, y que decía que Ronaldo iba a construir un hospital en Chile. O sea, sí. Así. Y nada más bastó que alguien, con el afán de engañar, de jugar a través de las redes sociales, lo lanza, lo toma una agencia internacional y empieza a reproducirse de manera así, digamos, como generación espontánea por todos los medios. Entonces, en el 2017, y los incendios nos ponen una alerta. Es un refuerzo, de contrachequeo acerca de la información, porque es muy fácil caer. Frente a las redes es muy fácil caer. Tal cual. Bueno, ese es el primero. Así partimos. ¿Qué sigue? Yo creo que el segundo caso, a mí lo vimos también con Federico, la semana política que hicimos también de resumen de los hechos. Creo que este es el año en donde también se nos cae la venda en temas de corrupción. Si nosotros partimos el año 2016, 2015 muy fuerte con el tema de platas políticas y nos dimos cuenta que el empresariado y la clase política estaban coludidos, ¿cierto?, en función de financiar regularmente la política. Hasta todavía ese año se seguía insistiendo que Chile tenía una reserva moral, y esa reserva moral era la policía, era Carabineros. O sea, Pésimo año para acá. Cuando se nos cae el 2017 la figura incorruptible hasta ese minuto de la policía uniformada, yo creo que es de una magnitud y de un daño institucional que no lo habíamos visto. Estoy totalmente de acuerdo, y creo que además ahí también se da el fenómeno de la comunicación en el sentido virtuoso, digamos. Tú empiezas a saber este tipo de cosas porque hay gente que empieza a entregar información. Por vías que, como pasa muchas veces en las redes sociales, son más fáciles de enmascarar y de disimular que en términos directos. Se crea una investigación,
La investigación parte con un hilito. Se recordarán ustedes, alrededor de, creo que fue junio o julio, era un hilito que tú tirabas y que empiezas a tirar el hilito y ya vamos en cuánto, no sé, 32.000 millones. Sí, más de 30.000 millones. Hilito más de que 100 se imputados. empezó a descubrir gracias, porque uno a veces dice, bueno, tantas leyes que se hacen y que no sirven. Bueno, sirven, algunas por lo menos sirven. Acuérdate que fue por la ley que creó la unidad de análisis financiero, que es la unidad de análisis que tiene que pesquisar las platas falsas, es decir, las platas corruptas, las platas negras. Lo que buscan básicamente son los lavados de dinero o platas de narcotráfico. Justamente. Entonces, esa unidad que depende del Ministerio de Hacienda, los bancos están obligados a informarle operaciones que les llamen la atención al propio banco de sus clientes, o normalmente nuevos clientes, pero también de clientes antiguos. Y así llegó, si no me equivoco, fue en Punta Arenas, una cuenta corriente. Exacto. De un carabinero, un oficial que no tendría por qué haberle llegado tanto dinero, se reportó, hizo todo el recorrido burocrático, hasta que en algún momento se prendieron las luces y empezó a tirarse ese hilito, y resultó ser una verdadera asociación ilícita para delinquir al interior de Carabineros. Ya van más de 100 formalizados. Oficiales altísimos rango en el fondo es gran parte del alto mando, así de grave, y como bien dice Héctor, esto nos conmocionó porque creíamos que podríamos haber estado con muchos casos de corrupción a nivel privado, a nivel público, pero Carabineros de Chile es como la república que llega a todas las ciudades, a todos los pueblos del país. Está corrompido. Wow. Bueno, ahí viene el lado más malo, que yo creo que el gobierno no actuó bien. Yo creo que el gobierno debió haber intervenido, Carabineros, debió haber hecho cosas mucho más potentes. Lo dejó en manos del director general, no le pidió la renuncia, cuestión que puede ser acertado, pero no puede ser que los propios involucrados en el acto pueden no ser directamente involucrados, pero son parte. Oye, el punto es que alguien tendría que haber llegado de fuera, quizás gente de investigaciones de Chile, de la PDI, quizás una intervención política directa, incluso dejando al director general, pero no puede ser que ellos mismos estén solucionando el problema dentro, y toda la ciudadanía, el poder civil, que tiene el poder directo teóricamente sobre las Fuerzas Armadas y de orden, mirando, esperando que desde adentro le llegue la solución. Yo creo que eso ha sido un gran error. Ahora, yo creo que en gran parte eso no se pudo hacer, Federico, por dos razones. Una relativamente obvia. El gobierno estaba en una posición de debilidad propia de la fractura al interior de la coalición, de todo el problema que había ya derivado desde el financiamiento ilegal de la política, los problemas que había en términos de alguna de las reformas y algunas de sus leyes que tenía que sacar, y por lo tanto probablemente no se quiso meter en una situación que requiere que tú estés no solamente dispuesto a intervenir, sino que además a aguantar lo que deben ser los coletazos de esa intervención. Claro. Por lo tanto, quizás no tenía el poder, la fuerza, al presidente electo le es más fácil hacer algo en Carabineros en términos directos que al gobierno anterior, entendiendo además que el problema de Carabineros se centra básicamente en lo que se llama la zona de intendencia, es decir, los actos administrativos de Carabineros, no del carabinero de la calle, digamos, no el carabinero que está... Pero la gente eso no lo sabe, no lo distingue. Claro, la gente no lo distingue. El carabinero de la calle ve que esos oficiales, oye, están llevando vida de rico y famoso, producto de una corrupción de más de 10 años, y obviamente que eso corrompe hacia abajo. También encuentro que es un potencial corruptor enorme, y por lo tanto yo creo que hay que abordarlo, y quizás sería una de las cosas que podría hacer el gobierno de Sebastián Piñera de partida, porque tiene todos los chipes libres de las lunas de mieles que tienen. La fuerza de la llegada. La fuerza de la llegada. Yo creo que lo que tú dices también, eso es muy importante. O sea, ¿en qué contexto se da esto? O sea, se da en el contexto en donde efectivamente la tensión en la moneda era suprema. O sea, no solamente, digamos, estaba el tema de las platas políticas, todavía Cabal estaba muy fuerte, Bachelet todavía está totalmente desaparecida.
el conglomerado oficialista se había empezado a derrumbar el proyecto político, y en esa circunstancia aparece esto, y que en principio aparece como un evento puntual del año 2017, donde se descubre un desfalco, tal vez limitado a ciertas personas, solamente al general de intendencia, pero a lo largo de la investigación uno empieza a darse cuenta que no se trataba de un desfalco puntual de ese año de 3, 4 personas, sino significaba, estábamos hablando de que institucionalmente se había instaurado una maquinaria de corrupción, claro, durante 10 años, que habían pasado todas las comisiones de presupuesto de 2 gobiernos. O sea, estamos hablando de una situación muy macro. Habían inventado miles de carabineros que no existían para conseguir más plata del Estado. Yo le propongo, yo le recomiendo a todos, y ya lo hice ya cuando apareció, y puse el sitio web en Twitter y todo lo demás. Recomiendo a las personas que están interesadas por este tema para que no se especule mucho sobre qué cosas se hicieron, qué cosas no se hicieron. El informe de la comisión está en el sitio web de las comisiones en la Cámara de Diputados, la Comisión sobre Carabineros, y ese informe es demoledor, es una cosa brutal. Brutal. Y eso es lo que está con todo detalle, asumió unánimemente, y está con todo detalle. Y tú te das cuenta que con la información que manejó la Cámara de Diputados, porque se siguió descubriendo cosas, sí, y no se sabe bien todavía cuál es a dónde va a terminar esto. Entonces, es muy grave. Pero para seguir con el tema, sí, que este 2017... Los hitos, y vinculado con corrupción, también nos dimos cuenta, este 2017, que la corrupción ya no está, tan lejana. No es una institución, sino que está en los barrios. Las narcorredes, que son, ¿cierto? Que voy a explicar qué es lo que son las narcorredes, son muy evidentes, están incluso empezando a corromper las municipalidades, las instituciones de base, donde hasta hace algún tiempo se sabía que claro, había poblaciones donde Carabineros no entraba, donde el Estado de Chile estaba ausente, que tenía un microsistema, ¿cierto? Un micromundo al interior de ciertas poblaciones marginales en las grandes ciudades, pero eso este año nos dimos cuenta que era más que eso. En San Ramón fue una cosa brutal, como bandas de narcotraficantes están infiltradas en la municipalidad. ¿Quién sabe? Habrá que ponderar más adelante. ¿Cuántas más municipalidades están en lo mismo? Y yo te iba a decir que quién sabe cuánto de eso afectó la candidatura de Alejandro Guillé. Bastante, seguramente. Porque se minimizó mucho esa situación, pero bueno, al final en algún lugar va a haber que explicar lo que no se parecía que iba a hacer esta tremenda diferencia de casi 10 puntos entre Sebastián Piñera y Guillé, y quién sabe si es que no hubo mucha gente que se impactó y que decidió no votar por Guillé justamente por... para recordar, porque muchos de las firmas, claro, con que se presentó él como candidato, de carrera de votos, fueron reclutadas esas personas por estas redes de la alcaldía de San Ramón, que manchaba esa candidatura con temas de narcotráfico. Y nunca se aclaró lo suficiente. Exactamente. Lo grave también de eso, porque claro, partidos políticos también. Ese punto que quería apuntar, porque claro, el hecho, digamos, de que en las poblaciones existe el narcotráfico, que el narcotráfico es uno de los agentes corruptores más grandes, digamos, de todo el mundo, eso nadie lo desconoce. Que además el narcotráfico estaba muy metido en muchas poblaciones del país, tampoco es un hecho desconocido. Pero en el calor de la campaña, a partir, digamos, de lo que hizo Informe Especial, cuando reveló que cerca de algunas personas de confianza del alcalde de San Ramón habían tenido temas con la justicia y que estaban siendo investigados, ahí, en ese minuto, lo que nos empezamos a dar cuenta, lo que me parece que es lo más grave, en definitiva, es que esto no estaba circunscrito solo a un espacio municipal, sino que estaba también en el corazón de un partido político. Es decir, no estamos diciendo que digamos que el presidente del partido político fuera un narcotraficante, pero lo que estamos diciendo es que el vicepresidente del partido, que era el alcalde de San Ramón, tenía vínculos con el narcotráfico, y eso a nadie le pareció... Bueno, el actual vicepresidente fue concejal de San Ramón
en la misma época en que el alcalde, ¿cómo se llama el alcalde? Que ya se me olvidó. Miguel Ángel Aguilera. Miguel Aguilera, es decir, fue de la misma generación, del mismo grupo, del mismo lote dentro del Partido Socialista. El silencio que se maneja, o sea, temas tan complejos como esto, que tal vez uno hubiera requerido una actitud más fuerte, más directa, que Guillermo también que estaba haciendo, que en ese minuto fue, digamos, el punching ball de Marco Enrique. Bueno, que Guillermo guardó un silencio inaceptable, y eso como dice Fernando, quién sabe cuánto de los 10 puntos de diferencia se deben a eso, ¿no? Entre dar un voto a alguien que se calla respecto a estas redes de narcotráfico y cómo pudieron haber afectado su propia campaña, sus propios equipos de trabajo. ¡Wow! Sí. El peligro ahí yo creo que también es que se pueda empezar a normalizar una especie de lo que hablamos también de narcocultura, es decir, una tolerancia a este tipo de actividad difícil de desarraigar. Entonces se crea tolerancia y se empieza a normalizar. Eso como que es lo que le ha pasado a países en Latinoamérica donde ya ha ingresado a ser parte de la cultura, es lo más peligroso. O sea, que nosotros tengamos que tengamos un narcotráfico difícil de evitar, pero que se cree una narcocultura capaz de penetrar los partidos políticos. Yo creo que eso es un desafío de palabras mayores, en donde efectivamente se requiere de una autoridad firme y se quiere que se tomen responsabilidades y que se acepten también los errores. Muy complicado porque las sociedades, no hemos dicho aquí varias veces, no nacen corruptas, se van corrompiendo y estamos en un momento, en un hito, a propósito de hito, es un hito que ojalá el gobierno de Sebastián Piñera, con la fuerza de la llegada, de su instalación, haga cosas. Si hay que hacer cosas, por ejemplo, hay países que han tratado de enfrentar esto, pues aquí no se trata de cerrar los ojos. Por Uruguay, legalizando, por ejemplo, la marihuana. Hay otros países que están tratando de legalizar en general la droga, porque con eso se quita un negocio. Se quita un negocio, si lo que es narcotráfico es un negocio. Es un negocio que lo que básicamente busca es estimular a otros a que pasen por ese negocio antes que por el negocio de la civilidad o el negocio de la sociedad o el negocio del pacto social, que es distinto, que tú no buscas objetivos, si tú quieres, necesariamente individuales. Aquí no, aquí te dicen, mira, instálate en esta esquina, vende esta cosa chiquitita y eres capaz de ganar en, 4 o 5 horas lo que antes ganabas en 6 meses. No, es una cosa demoledora como estructuralmente, como sistémicamente como sociedad, y es un negocio, por lo menos hay que combatirlo como negocio, si no se saca nada con meter más y más carabineros. Bueno, en el evento que ya los carabineros oye, se logre evitar que se corrompa, ¿no? Pero fuerzas policiales, para decirlo en términos genéricos, más y más armas más poderosas, más helicópteros, más de todo, porque es un negocio que no vas a parar así. Sí, hay que atacarlo como negocio. A los narcotraficantes hay que quitarle los bienes. Sí, más que meterlos presos, hay que quitarle los bienes. Hay que meterlos presos. Sí, y bueno, claro, obvio, a eso me refiero. Porque es un negocio y ahí se le ataca. Y terminando con el negocio, hay grandes figuras del mundo que ya están, entre otros Vargas Llosa, en fin, que están señalando que esto debe terminarse porque se debe legalizar, se debe regularizar, y con eso se acaba el negocio, se acaba la raíz del tema. Pasó con el alcohol. El alcohol es una droga, pasa que es una droga legal. El cigarrillo es una droga, pero una droga tan psicotrópica como otras. Es tal cual. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con otra droga? Y que haya drogas legales, y que el Estado garantice la calidad con el alcohol. No se puede vender cualquier alcohol, tiene que ser un alcohol con cierta calidad para no dañar en la salud a la gente. Hoy día con los tráficos de drogas ilegales venden cualquier cosa mezclada con cualquier cosa. Imagínate la salud pública resentida como está. En fin, es un temazo que este 2017 nos dimos cuenta que está mucho más cerca de las casas, de todos lados, ¿no? Y del Estaba gobierno. Cerca de las casas, la cosa que ahora está cerca del poder. Y ahí es lo más complejo en este minuto. Sí. Hagamos un alto ahora y después seguimos con los hitos del año 2017, con el mostrador en la clave. Hora clave. Son las 8:57 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Para hacer un buen negocio, necesitas ser un gran anfitrión.
Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial, despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. Seguimos con el mostrador en la clave, revisando algunos de los hitos nacionales en materia de noticias que remecieron este año 2017. Héctor Cosio, ¿qué sigue? Mira, yo creo que tal vez pensando ahora en el cisma también que vivió en su minuto la nueva mayoría, todavía antes de que partiera fuerte la campaña presidencial, creo que es un hito que no podríamos dejar pasar tampoco en términos también del gabinete, que es la renuncia de Rodrigo Valdés y el equipo económico de Michelle Bachelet. Creo que más allá del tema de la causalidad sobre la minera Dominga y todo el impacto medioambiental que eso podría haber generado, creo que ese gallito que se vivió en ese minuto reveló que efectivamente lo que hoy día estamos hablando como funeral de la nueva mayoría estaba mostrando sus claras evidencias, sus claros rasgos. O sea, el hecho de que un equipo económico completo durante semanas no estuviera en vilo, muchos días los conversamos acá en la clave, finalmente terminara con lo que se había predicho, fue un momento no menor. Yo creo que esa crisis reveló que Bachelet tenía que despertar, de alguna manera. Bueno, y despertó, que yo te diría, como Marcela Jiménez recordaba en un programa que hicimos en El Mostrador, en 2017 fue el retorno de Bachelet, que si bien es cierto y con mucho ímpetu, ¿para qué decir ahora en la segunda vuelta, ¿no? De la elección, fue la que llevó la elección más que por el lado de la nueva mayoría, mucho más que Guillé. Porque estuvo ausente en el 2016, completamente ausente. Y esta vuelta, que al final no le resultó, porque le va a tener que entregar la banda presidencial a Sebastián Piñera igual, pero significó reposicionar los temas que a ella le importaban y que la nueva mayoría tuvo como bandera durante su gobierno. Y eso significó con esa fuerza que incluso terminaran siendo asumidos algunos de ellos por Sebastián Piñera, como la gratuidad. Entonces, y eso no hubiera ocurrido seguramente si Michelle Bachelet no hubiera despertado y no hubiera vuelto a la política activa y a liderar el gobierno, liderar la coalición. Y eso lo vinculo porque eso pudo ocurrir con el cambio de gabinete. El anterior gabinete la tenía completamente amarrada al otro gabinete, ¿no? Entonces fue un hito, ambas. Y creo que la vehemencia de ese despertar de Bachelet, que claro, se manifiesta en su rol que toma, digamos, en el último tercio de la campaña, pero yo creo que también donde mayor vehemencia uno puede observar en ella, y como hito también a partir de la agenda legislativa, es claramente la aprobación de la ley de aborto en 3 causales. Así es, eso fue parte de su vuelta a la política. Y claro, y tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con ponerse a la altura también de otros países, de otras legislaciones más progresistas, donde este tema ya no es discusión. O sea, aquí en Chile se hicieron discusiones que en minutos todos los vimos a través de
del canal del Senado y todo eso, que eran decimonónicas, o sea, se dijeron, se escucharon atribuciones, buses acá de personas, el famoso bus del odio. Es decir, todavía uno pudo darse cuenta de dos cosas: que había un importante grueso de la población que quería progresismo en temas valóricos como el aborto, pero otro grupo muy cerrado, con convicciones medievales. O sea, y ese es el país que nosotros tenemos. Exacto, que existe y que está vigente, y que bueno, y muchos de ellos también expresaron su voto a partir, digamos, de Kast, ¿no? De José Antonio Kast, donde también ahí se pudo observar que está muy vivo este conservadurismo extremo, con reglambes pinochetistas, está muy vivo, lo pudimos afirmar, y además fue un hito muy importante su demostración, digamos, y su capacidad también de apoyar gente. Eso generó movimientos bien interesantes. Incluso conversábamos con Evelyn Matei hace un rato, algunos de ellos. Por ejemplo, yo creo que si es que Kast no hubiese existido, José Antonio, digo, encontraría muy difícil que personas de la parte más conservadora de la UDI, como Jacqueline Van Rieselberghe y algunos otros, estén discutiendo cambiar la declaración de principios para quitarle el eje glorificador de su comienzo al golpe militar y la dictadura. Pero el hecho de que esté José Antonio Kast, yo creo que buena parte de la UDI hoy día puede hacer una situación que no podía hacer nunca. Que no esconderse. Que es claro, despojarse un poco de ser los que llevan el estandarte de la dictadura como si fuese una cosa que tengan que llevar de por vida y que sea un escapulario, un karma. Pueden perfectamente tenerlo dentro de su biografía, sin duda, porque la historia existe, pero no necesita ser relevada al punto en que lo hacían incluso en sus declaraciones de principios, porque existe hoy día una vía, un nuevo Tea Party que salió, y por lo que no se carga José Antonio Kast y su movimiento con todas esas situaciones. Eso hubiese sido mucho más difícil de que pasara si es que no hubiese nacido una ultraderecha conservadora en lo valórico y en lo político, como la de José Antonio Kast, que él no creo que vaya a tener grandes problemas para constituir el movimiento o el partido que él quiere crear, y que va a tener la ventaja para el gobierno de Sebastián Piñera, creo yo, de no tener que incorporar esa variante dentro de su gobierno. Porque ya está fuera. Porque está fuera. Exactamente. Sí, eso también. Pero es una tensión también, porque va a ser el Pepe Grillo eterno, y pero un hito también del 2017, ¿no? Bueno, y al otro lado, el Frente Amplio, la consolidación. El otro lado, la derecha misma está Evópoli también, que también tira, pero eso van a estar integrados dentro del gobierno. Claro, esto es otra fuerza. Sí, yo creo que ahora para el tema, disculpa Federico, es que ese tema valórico ahí creo que es súper importante, porque ubica también a Chile en un contexto internacional en donde estos cambios son los evidentes. O sea, es un valor de derecho humano en lo que se logra, lo que se logra de identificar aquí con la ley de 3 causales, que hay 3 formas, digamos, que la ley utiliza para hacer abortar, pero lo que está en el fondo es que se le reconoce a la mujer una decisión y un contexto que antes estaba negado. Eso, digamos, en términos valóricos, yo creo que fue muy, muy positivo y muy sano para Chile, y lo ubica también en un contexto internacional progresista que yo creo que es un punto de inflexión importante. Ahí yo creo que Bachelet se la jugó al 100% y le acertó. Estoy de acuerdo, un hito eso digno de mención, porque hay un cambio epocal. Exacto, porque estamos viviendo una sociedad de creo que además cambios. Este año, así como marca el nacimiento de grupos que provienen tanto desde el corazón de la izquierda o centroizquierda chilena, o del corazón de la derecha o la centro-derecha chilena, también marca un hito en materia de la descomposición, del decaimiento de otros movimientos que se consolidan en términos de su desgaste. Sí. Pasa con la democracia cristiana. La misma UDI, en la votación que tuvo, empieza a perder mucho. Pasa con el PPD. Pasa con estas fuerzas que estaban aglutinadas sobre la memoria de lo que había sido la victoria del plebiscito en 1988. Partido del Orden. El Partido del Orden, que llamaron ustedes en el mostrador.
todo eso tiene que ser rebarajado de alguna manera, porque lo que viene van a ser probablemente otras fuerzas y no necesariamente las mismas que uno creció conociendo. Sí, buen punto. A mí me quería remarcar lo de la democracia cristiana, que en definitiva el centro político, lo hemos dicho varias veces acá, nunca se acaba. Hay gente que es de centro, de sensibilidad de centro, y va a seguir existiendo eso mientras el mundo sea mundo. Lo que va cambiando es quién lo representa políticamente. Es decir, hoy día el centro político es más bien lo que queda del PPD, el PS, el PR. Todo eso es centro político hoy día. El PS ya no es un partido de izquierda, es un partido socialdemócrata de centro. Pero curiosamente, es decir, no curiosamente, el cambio vocal que hablábamos a propósito de la ley de aborto 3 causales, el centro político que representaba la democracia cristiana está en ocaso. Está en ocaso porque, porque el poder de la Iglesia Católica está en ocaso. Y allá vemos que viene el Papa con todo lo atractivo que este Papa comparado con otros. Y da lo mismo. Y da lo mismo. Y eso te habla de una sociedad chilena que cambió en todo sentido. Y por eso que no es de extrañar que el Partido Demócrata Cristiano, que es como el poder político de la Iglesia, teóricamente, tampoco era nada así, pero teóricamente, en una votación, pero mínima, es decir, completamente mínima, cuestión impensable hace 5 años, ¿para qué decir hace 10, hace 15? Y eso algo habla, aparte de las peleas internas, aparte del desperfilamiento, de mil cosas, ¿no? Malas alianzas, lo que uno quiera, pero es el partido que representaba el sentir político de la Iglesia Católica. ¿Y cuánto sacó? No es el único, pero porque había muchos partidos confesionales. Sí, pero este era el más potente, y los vínculos también era con la extrema derecha de la Iglesia. Pero con el mundo mayoritario de la Iglesia era la democracia cristiana. ¿No? Y yo hablo de la democracia cristiana porque ese electorado ya no está. Eso es lo loco. No es imposible entender, a mi modo de ver. Es imposible entender la descomposición del grupo que partió llamándose Concertación y terminó llamándose Nueva Mayoría, sin entender la decadencia del partido eje desde el principio hasta ahora, que se llama Democracia Cristiana. 2 presidentes seguidos. A partir de ahí empieza en una espiral de pérdida de votos. En cada elección pierden votos. Con Adolfo Saldívar perdieron 1 millón de votos. De ahí empezaron a seguir perdiendo votos. Mantenían los escaños porque el sistema binominal permitía que tú, con muy pocos votos, mantuvieras tus cargos. Pero ahora que empieza a producirse un sistema distinto, más proporcional que el anterior, pierdes una cantidad de escaños que no los recupera otro demócrata cristiano. Y no solo fueron los escaños perdidos, porque podría ser el sistema echarle la culpa al sistema electoral, es la cantidad de votos. Si sacaron muy pocos votos, sacaron ¿cuánto? ¿Un 6%? Sí, eso era impensable, pero yo te insisto que está vinculado, y eso yo creo que es el hito, por eso lo menciono, más allá del Partido Cristiano, que fue muy puntual, y con la pérdida de influencia y de poder de la Iglesia Católica en Chile. Bien, no, sin duda. Y eso... Pero sí, las figuras, pero mira, Federico, sí, que yo el otro día estaba haciendo memoria, que tú tuviste a un primer presidente post-dictadura, que era Patricio Aylwin, un segundo presidente que no era, digámoslo en términos estrictos, un político de carrera, de fuste y de todo lo demás, como son otros, qué sé yo, como Lagos o como Piñera, digamos, que son que viven para eso, que nacieron pensando que iban a ser presidentes de la República, como Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Claro, pero se llamaba Coca-Cola. Está bien, pero no tuvo ningún problema, y su gobierno, si es que hubiese durado 4 años y no 6, si fuera un gobierno como el de hoy, hubiera sido exitosísimo. Hubiese sido probablemente el más exitoso en la historia de los últimos 60, porque lo agarran los últimos 2 años, la crisis asiática. Que le pega un guaracazo fuerte, porque además lo maneja muy mal Alinata. Lo maneja, exactamente. Massad del Banco Central, Alinata. Después viene Lagos, que era el que faltaba en la película. Y a partir de ahí entra Michelle Bachelet, y desde el momento en que del gobierno de Lagos y las elecciones que se producen, empieza la democracia cristiana a perder presencia, a perder votos, a perder
potencial de representación parlamentaria. Pero porque no solo por y llega a esta situación que es un poquitito increíble si es que tú lo ves de cómo partió hace muy poco tiempo, 20 años. El que tú tengas los dos últimos candidatos presidenciales ninguneados con una cantidad de votos prácticamente pírrica. Oye, pero así como era increíble hace un tiempo una ley de aborto 3 causales, es porque cambió Chile, cambiaron las sensibilidades. Ese es un punto importante. Chile está más inserto en el mundo. Esto era como una especie de colonia hoy administrada por unos hiperventilados hipercatólicos, digamos. Una de las cosas que nosotros en el mostrador siempre hemos dicho, y lo ha dicho también Virco varias veces, es que en el fondo hoy día seguimos haciendo política del siglo XX y del siglo XXI. Creo que la democracia cristiana y su apogeo con los dos presidentes responde precisamente eso. Son los últimos 2 presidentes del siglo XX. O sea, las formas de hacer política, las formas de conceptualizar la influencia de la Iglesia, por ejemplo, dentro de los partidos, corresponden a las lógicas del siglo XX. A partir de Lagos en adelante, que todavía están los resabios muy fuertes del siglo XX, empiezan a cambiar. Es también donde empieza la aceleración científica a cambiar, las percepciones de la gente. Es una concatenación de cosas que finalmente, claro, coinciden en que ya la gente no cree en los mismos valores que creía antes, no cree en los caudillismos también clásicos que creía antes. La democracia cristiana va perdiendo sostenidamente poder, la concertación se va derrumbando en sí misma, pierden el proyecto político, empiezan a tener solamente miramiento en términos, digamos, personales y electorales. Eso yo creo que es parte precisamente de el natural eclipse, digamos, de un milenio a otro. O sea, yo creo que eso es muy importante. No me asombra tanto que hoy día la democracia cristiana haya perdido ese poder que durante el siglo XX fue tremendo. O sea, durante el siglo XX, segunda mitad del siglo XX fue tremendo, y en el siglo XXI así, pero calcado, empieza sostenidamente a perder, a terminar, digamos, hoy con una democracia cristiana que no tiene rumbo, que seguramente va a terminar más cerca de... Alguien va a administrar un timbre ahí para poner algunos cargos en algunos lados, pero en su mínima expresión, como el Partido Radical, que también le cambió el mundo, por eso se redujo a su mínima expresión. El mundo radical de los años 30, 40 y 50 se acabó. Y por eso, es decir, son expresiones y por eso son hitos. Ya el Partido Radical no tiene sentido ponerlo como un hito, porque fue un hito cuando se redujo a su mínima expresión ya hace mucho rato. Pero ahora le tocó la democracia cristiana. Es decir, ahí hay un eclipse de una sensibilidad, de una forma de ver el mundo. Y una forma de hacer política también. Forma de hacer política, por supuesto. Y otro hito, Frente Amplio, ¿cierto? La erupción del Frente Amplio como tercera fuerza política, yo creo que es como la pérdida de fuerza de la democracia cristiana, que uno podría marcar que esos son los cambios que estamos viviendo vocalmente. Creo que la erupción de una tercera fuerza política del Frente Amplio es claramente, a mi juicio, el hecho político más trascendental de este año. O sea, recordemos que las municipales se pensaba que no iban a alcanzar, no iban a tener fuerza. Y finalmente después en las parlamentarias dan una sorpresa tremenda, además de tener nuevas figuras políticas. La nueva figura política de Beatriz Sánchez es un hito también importante a destacar, una figura que no existía, que estaba detrás del micrófono, hoy día está, o sea, que estaba frente al micrófono, hoy día está detrás del micrófono. Muy interesante, el proceso en desarrollo, porque pueden administrarlo bien, pueden administrarlo mal, pueden consolidarse, pero ya pueden está, diluirse. Pero en términos del rebaraje del poder político y parlamentario, sin duda, el Frente Amplio probablemente la noticia más potente de novedad en materia política del año, sin duda. Y creo que Evópoli lo es para la derecha, y lo es José Antonio Kast. Estamos hablando de otra dimensión totalmente distinta. Son también hitos sectoriales, en ese caso, no nacionales. Claro, es decir, Evópolis más sectorial. Claro, el Frente Amplio es nacional porque además tienen hambre, tienen ganas. Los otros son pero también son hitos importantes. Pero esta es una tercera fuerza, sí. Los otros son partidos, son coaliciones, pero esta es una fuerza política distinta. O sea, hoy día, digamos, el próximo año, el 2018, uno va a empezar a ver también un Congreso multicolor. O sea, creo que hay otro hito del año 2017 que es lamentable,
Que por cierto, ustedes que son cabeza de política todo el día no lo van a decir. Desde luego que Chile no fue al Mundial. Obvio. Obvio. Un hito ¿Cómo no va a ser un hito el Pero que por nosotros que nos supuesto. creíamos los Sí. mejores del mundo y que estábamos entreverados entre las primeras 3, 4 selecciones, Que que nos habíamos potencia ganado mundial. 2 Copas América y la Copa Centenario, y habíamos llegado a la final de la Copa Confederación, no fuimos capaces No de somos clasificar a la Rusia. Ese yo creo que es un hito bajoneante, pero Terrible. feroz. Y que partió perdiendo la Copa Confederaciones. O sea, ahí partimos mal. Este año, 2 grandes fracasos. Ahora con Alemania, lo que bueno. he hecho siempre de las posibilidades. Siempre he hecho las posibilidades de perder con Alemania. Fue muy- Pero, muy triste, muy pero triste. ese fue un hito, así que tú Fue un dijeras guaracazo, cuál sí. es el remesón al ánimo más fuerte del año Popular, 2017, probablemente no va a ser que perdió tu candidato para mucha gente, sino que va a ser que Chile no va a estar en Rusia. Claramente. Después de todo ese exitismo, de todo lo que gritamos, de todo lo que saltamos el año anterior, que de pronto volviéramos a la realidad de esa forma, yo creo que... O sea, yo me bajoné todavía cuando lo recuerdo. Sí, ese es un momento. En términos internacionales creo que sería interesante decir un par de cosas. ¿Ah? Creo que durante buena parte de este año se vivió una suerte de... muy temprano para decirlo de la forma en la que lo quiero decir, así que lo voy a decir de otra manera. Una competencia de machos alfa entre Donald Trump y Kim Jong-un de Corea del Norte, sobre la base de esta suerte de escalada que había entre los ensayos de Corea del Norte, las amenazas que hacía Estados Unidos, y que en algún momento dado uno pensaba, chita, lo próximo ya es dejar de hablar y empezar a hacer cosas. Una Guerra Fría 2.0. Sí, esa cosa no avanzó por lo menos a los eventos, a los acontecimientos, pero sin duda está latente ahí, eventualmente va a producirse. Bueno, ahí la diplomacia mundial ha ido operando, ¿no? Los chinos, los rusos, han pasado cosas que han ido distendiendo un poco, pero también es noticia en desarrollo, ¿no? Sí. Todo el drama de las inmigraciones obligadas por guerra en Libia, en Yemen, en Siria. Es un hito 2017 heredado de años anteriores. De años anteriores, pero es brutal porque se continúa y las imágenes que hay para reflejar esa situación son realmente increíbles, y parece prácticamente impresionante que tú tengas los medios y tengas incluso hasta los recursos para poder solucionar el problema del hambre, el problema de la pobreza en todos los países, y no se puede hacer por divisiones, por guerras, por este tipo de esa situaciones. pulsión de muerte, pulsión de matar, ¿no? Del ser humano. Esa pulsión de eliminar al adversario, digamos. Qué increíble, ¿eh? Es una cosa... En términos internacionales también yo creo que fue un año de personajes. O sea, Emmanuel Macron fue un personaje. Llegó muy temprano, de la nada, decayendo 2 partidos gigantescos, conservadores y liberales. O sea, el Partido Socialista casi desaparece, y el conservador también. Y aparece este cabro joven que venía de la banca, y bueno, y ahí está. También tenemos otro personaje más cerca, o sea, Carles Puigdemont también, que pone en jaque Cataluña ahora en España. Hasta ahora. O sea, un personaje, digamos, que tampoco para nosotros, menos para el mundo, sí, claramente para España siempre es un político, digamos, reconocido, pero para el mundo... Ni tanto, no, Carles Puigdemont, hay que recordar que Carles Puigdemont no era una persona así, pero rutilante, con toda... pero era el jefe del gobierno catalán, claro. No, era Junqueras, Artur Mas, perdón, antes, y... Bueno, cuando vino el tema de la corrupción ahí... Claro, y ahí viene vienen los temas de la corrupción en ese año, y ponen a Carles Puigdemont, que era una persona que no tenía un gran recorrido en materia política, y que sin embargo encabeza este proceso que se llama de independencia catalana, que tiene un primer portazo en la cara brutal después del 1 de octubre, con la intervención
del gobierno español sobre la comunidad catalana, el encarcelamiento de buena parte de ese gobierno, el exilio de Carles Puigdemont y Mariano Rajoy pensando se le fue esa cosa va a haber que hacerla también. ¿Cuáles son los grandes condoros en materia de manejo político del año? Yo creo que probablemente si es que no gana Mariano Rajoy con la llamada a las elecciones, creyendo que va a ganar, las va a arrasar, la va a ganar la Theresa May, que también llamó a elecciones y la perdió. Pero él llama a elecciones creyendo que después de la intervención y después de que se aquietan las aguas, van a ratificar ya esta vez todos los catalanes que no tienen ganas de separatismo, y resulta que si bien el Partido Ciudadanos gana el número de votos como un sistema parlamentario, la mayoría absoluta se la lleva nuevamente los separatistas, y hasta ahora, este día que estamos conversando acá, no sabemos exactamente qué va a pasar. Sí. Eso es bueno. Rajoy es de una poca finura en su manejo político histórica, pues nunca ha sido, es un gallego bien bruto, ¿no? Entonces aquí le tocó un tema complejo que pareciera que no es capaz de procesarlo con la complejidad. Cuando tú hablaste de Theresa May y me recordé el Brexit, yo creo que otro elemento también importante a nivel chileno y a nivel internacional está lo que hoy día vivimos como una pérdida de confianza de los mecanismos de sondeo político. Yo creo que el tema de las encuestas hoy día también, el próximo año yo creo que va a ser un tema que va a ser importante, porque siempre la discusión fue ¿generan o no generan impacto en la opinión pública las encuestas? Cuando el Brexit se pensaba, digamos, de que no iba a ganar, que en Colombia el proceso de paz también, digamos, estaba arrojando resultados distintos, que en Chile se dijera que la Beatriz Sánchez estaba prácticamente, absolutamente sepultada, que Piñera iba a ganar por una ventaja tremenda en la primera vuelta, y no fue así, que en la segunda iba a haber un empate técnico y una diferencia de 8 o 9 puntos. ¿Qué no está reflejando eso? Una gran empresa internacional hablaba casi como de 2.000 votos de diferencia, ¿te acordáis? Exacto, en la segunda vuelta. O sea, ¿qué no refleja eso también? Yo creo que efectivamente el tema de las encuestas claro, el tema de la encuesta es un tema que es muy complejo, y eso es otro hito. O sea, se cayeron las encuestas en Francia, se cayeron las encuestas en Estados Unidos, se cayeron las encuestas en Chile. Sí, ¿no? claro. O sea, se empezaron cayendo en Inglaterra, ¿te acuerdas? Se cayeron las encuestas en Colombia con el proceso de paz. Exacto, lo que acabo de decir. Sí. Efectivamente, o sea, estamos frente hoy día a un modelo que era la primera punta, digamos, por lo cual se empezaron a definir políticas públicas, se empezaron a definir candidatos, presidentes de la República, que se le había depositado demasiada confianza, y resulta que esos mecanismos hoy en día también están en tela de juicio. O sea, la forma, no solamente la metodología, yo creo que es el mecanismo. Yo creo que es otra... el mecanismo yo creo que es, pero voy a plantearlo en términos lógicos. Yo creo que los cambios que están pasando en las sociedades, todavía el instrumento no los logra capturar porque siempre ha mirado el fenómeno como era. Exacto. Y por lo tanto tiene los sensores puestos a cómo estaba conformado el statu quo anterior, y por lo tanto los cambios nuevos no los registra, hasta que de repente se produce un fenómeno en una elección que desafía la encuesta, y uno dice, chuta, ¿qué hice de mal para no haber podido detectar este movimiento, no haber podido detectar esta preferencia? Y yo creo que a la larga los encuestadores van a tener que ajustar los sensores a un nuevo tipo de personas que tienen otro tipo de motivaciones que las clásicas anteriores, donde básicamente te movías por un montón de materias o por un montón de estímulos que no son necesariamente los que hoy día priman. Sí, otro cambio epocal. Claro, y eso da cuenta precisamente de esos cambios. Por ejemplo, a ver, se están recién trabajando, pero todo el mundo hoy día, un buen grupo, digamos, de personas está desarrollando su vida digital y la vida también común y corriente. Tal vez la encuesta telefónica, que fue muy importante, la segunda mitad del siglo XX, y después los teléfonos celulares, o estos grandes esfuerzos de la SEP por ir casa por casa preguntándole un poco a la gente, hoy día esa metodología está en cuestionamiento, el instrumento está en cuestionamiento.
cuando nosotros, por ejemplo, empezamos a publicar la encuesta, no quiero decir que esta sea la correcta, pero quiero tomar un punto en específico, Criteria Research, que fue la encuesta que finalmente, las últimas 2 elecciones, fue la que estuvo más cerca, uno de los principales cuestionamientos que en su minuto tuvo esta encuesta es que lo hacía a través de panel informático, es decir, un modelo que después los otros también tenían, pero que hablaba, digamos, de que uno podía hacer preferencia a través, digamos, de Internet. Ese fue el modelo que en definitiva logró una mayor certeza, no la llamada telefónica, no el golpe en la casa. Habría que empezar a pensar instrumentos nuevos. Eso es lo que yo me refiero Exacto. con que las encuestas, los sensores que tenían para capturar la opinión de la gente eran sensores clásicos de una época que hoy día varió. Y por lo tanto hay que ajustar esos sensores a lo que realmente refleja lo que la gente piensa hoy día. Y mientras no pase eso, tú te vas a seguir pegando en la cabeza con encuestas que no funcionan. Así mismo. Ya, nos tenemos que ir. Le agradecemos a Héctor Cosio y a Federico Llanón por haber estado con nosotros aquí en El Mostrador en La Clave, y feliz año nuevo para ustedes. Nos vemos el próximo año. Chao, chao. Felicidades, hasta el próximo año. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo del Mostrador y Combinación Clave.